Solía trabajar en una gasolinera en el centro de mi ciudad, y aunque no es relevante para la historia, odiaba tanto ese trabajo. No pagaban un carajo, las horas eran horribles, la administración era terrible, y la gente era más que irrespetuosa contigo cuando estaba allí. Pero bueno, así es el comercio minorista, ¿verdad? Hace 2 años fue aún peor porque, alrededor de agosto, estábamos bajo una ola de calor realmente mala, y estábamos lidiando con temperaturas superiores a los 30 grados. Además, el aire acondicionado en la estación estaba fallando, y a veces simplemente no funcionaba. Cuanto más caluroso era el día, más probable era que dejara de funcionar, y la estación se volvía sofocante. Afortunadamente, en esos días, la gente no solía entrar, así que podía sentarme detrás del mostrador con un ventilador soplándome o pararme en una de las neveras de refrescos. Tenía que estar atento a los clientes cuando hacía eso, pero realmente no me importaba. Al menos lo hacía un poco más soportable. Una tarde, estaba detrás del mostrador, y creo que estaba sacando algunos productos de una caja para reponerlos cuando vi que alguien entraba. Miré hacia arriba y vi a un anciano caminar por ahí. Tenía una barba completa, estaba calvo y de alguna manera me recordaba a un anciano estereotípico. Estaba un poco confundido, ya que llevaba una chaqueta cortavientos y con lo caliente que estaba. Debía estar muriéndose de calor con esa cosa. En un momento dado, lo vi de reojo. Así que no lo vi entrar a la tienda técnicamente, pero lo vi dentro de la tienda, lo cual fue un poco raro porque no recordaba haber escuchado el timbre de la puerta. Le dije, «Oye, avísame si necesitas ayuda con algo». Solo tratando de ser amable, y luego volví a mi trabajo. De vez en cuando, levantaba la vista para ver si ese tipo necesitaba ayuda o si estaba listo para pagar. Cada vez que miraba estaba en un lugar diferente de la tienda, pero cada vez me estaba mirando. Por supuesto, esto me puso en una situación incómoda. O es solo un tipo amable que quiere hablar conmigo, o va a ser un viejo espeluznante. Esperaba que solo estuviera solo y quisiera hablar, como suelen hacer algunos ancianos, porque lidiar con viejos espeluznantes siempre era un dolor de cabeza. Luego lo escuché gritar, «Hace calor hoy, ¿eh?». No levanté la vista, pude notar que no estaba en el mostrador y solo le respondí, «Sí, es aún peor cuando el aire acondicionado no funciona». Y él responde, «Sí, me lo imagino». Volvió al silencio, simplemente mirando alrededor de la estación, y continué sacando cosas de la caja. Luego lo escuché hablarme de nuevo, de la nada. Escuché a ese tipo decir, «Lo siento, no estuve allí cuando me necesitaste, Alice». Inmediatamente me detuve y levanté la vista cuando lo escuché decir esto, principalmente porque no sabía cómo sabía mi nombre. Mi nombre es Alice, pero no llevaba una placa con mi nombre y nunca les decía mi nombre a los clientes. Nunca había visto a este tipo antes, así que él dijera que lo sentía por no estar allí cuando lo necesitaba fue más que confuso. Entonces levanté la vista para preguntarle qué quería decir y quién diablos era, pero, para mi sorpresa, no estaba allí. No solo no estaba en el mostrador, había desaparecido por completo de la tienda. La puerta no se había abierto, el timbre no sonó, no había forma de que pudiera haberse escondido detrás de una estantería, y no podía haber ido a la parte de atrás sin que yo lo viera. Y realmente no había otro lugar donde pudiera haber ido. Me quedé mirando la estación vacía, esperando que él saltara de algún lugar y dijera, «Te atrapé», o algo así, pero eso nunca sucedió. Finalmente mi trance se rompió por el timbre de la puerta que sonó cuando mi compañero de trabajo entró para su turno, quejándose en voz alta de lo caliente que estaba ahí dentro. Le pregunté si había visto a un anciano en el estacionamiento, y dijo que no, que estaba muerto ahí afuera. Simplemente asentí y dije, «Ok», y decidí que acababa de encontrarme con algún tipo de espíritu raro que sabía quién era, y seguí con mi tarde. Fue realmente extraño y no tengo idea de lo que fue todo ese evento, qué quería, por qué dijo lo que dijo, pero fue lo que fue. Ya no trabajo allí y nunca tuve otra experiencia como esa. Y para cuando renuncié, el aire acondicionado todavía no funcionaba bien. Esto es solo una cosa aterradora que sucedió durante el verano. No sé exactamente qué fue, porque no puedo entender lo que pasó. Era el fin de semana del día del trabajo, casi hora de regresar a la escuela, pero mi familia y yo estábamos de humor para una última celebración.
Así que mi mamá invitó a mi tía, mi tío y mi prima para el fin de semana. Además, mi otra prima también iba a tener una parrillada de fin de verano, lo que significaba que todos tendrían algo que hacer mientras estuvieran aquí. Todos llegaron el sábado, pero el ambiente estaba un poco sombrío. Mi padrastro preguntó por qué, y mi tío nos dijo que la princesa Diana acababa de fallecer. Los adultos hablaron sobre eso durante un rato. Mi familia, aunque muy patriótica y americana, es muy fanática de la familia real. Verás por qué esto es relevante más adelante. Mientras tanto, mi prima salió con nuestras muñecas Barbie favoritas y algunos otros juguetes, y comenzamos a jugar y a reír. No pasó mucho tiempo antes de que nos llamaran para cenar, y luego, después de unos minutos más afuera, nos llamaron para irnos a dormir. Recogimos todo y entramos, solo para escuchar a mi tío hablar sobre la extraña pesadilla que había tenido hace unos días. Dijo que se fue a dormir y se despertó con todos diciéndole que algo malo iba a pasar, que saliera, que algo malo iba a pasar, que necesitaba salir. Luego las caras de todos empezaron a derretirse al mismo tiempo, y unas señoras entraron y se llevaron a su hija, y entonces se despertó. Mi tía le dijo que se calmara con ese tipo de historias delante de nosotros, los niños, pero mis padres dijeron que estaría bien, después de todo solo era un sueño. Yo era pequeña, pero por alguna razón seguí pensando en eso, y todavía lo hago, especialmente después de esa noche. Ya era hora de dormir y mis padres nos dieron instrucciones estrictas de que no debíamos salir del dormitorio a menos que necesitáramos ir al baño, o si alguno de nosotros estaba enfermo. Dijeron que los adultos apagarían todas las luces y que todos estaban cansados, que no hiciéramos ninguna de nuestras travesuras habituales. Mi mamá advirtió, sobre todo a mi prima, que podía ser bastante traviesa, y por supuesto, yo la seguiría. ¿Adivinaste? Nos levantamos en medio de la noche, comimos algunas galletas y tomamos un jugo, y luego salimos al columpio durante aproximadamente 1 hora. Después decidí que la fiesta había terminado, porque sabía que todos se enojarían si nos atrapaban. Entramos en silencio y, siguiendo mis órdenes, volvimos a la cama. Aquí es donde se pone aterrador. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi prima empieza a delatarnos a las 2. No pudo evitar presumir de nuestra pequeña aventura de la noche anterior, pero empieza a agregar cosas que no sucedieron, como que después del columpio caminamos hasta la casa de mi mejor amiga, hasta la gasolinera que estaba cerca de nosotros. Luego, 2 mujeres en un auto negro se acercaron a nosotras y gritaron mi nombre. Dijo que tratamos de correr, pero que ellas siguieron persiguiéndonos mientras nos llamaban. Finalmente nos detuvimos, y ellas nos preguntaron qué demonios estábamos haciendo afuera tan tarde sin adultos. Ella les dijo que yo estaba sonámbula y que ella estaba tratando de encontrarme, y ellas le dijeron que su nombre era Rebeca, y la otra mujer con ella era Alicia, y que tenían que llevarnos a casa. Dijo que el auto era una camioneta negra, y mi tío dijo con la voz entrecortada: «Ese es el auto que vi en mis sueños». La habitación quedó en silencio, porque ese era un detalle que no le había contado a nadie hasta ese momento. Entonces mi mamá me pregunta si esto es cierto. Confieso lo de las galletas, el jugo y el columpio, pero le juré que nunca salimos del jardín y que fuimos directamente a la cama tan pronto como entramos. Mi prima grita: «No, recuerda que querías mostrarme ese parque en la casa de esa niña. Puedo probarlo porque dejaste tu estrella fosforescente afuera». «No, no lo hice. Todavía está en la mesa de café», le grito. «No, no está», dice mi tía. «Estoy mirando ahora mismo y tu estrella de luz no está por ninguna parte. Es demasiado grande para no verla». Estoy asustada y enojada en ese momento, pero no me rindo porque sé que no salimos del jardín y nunca dejaría mi estrella de vidrio afuera. Era más una decoración que un juguete. Mi tío y mi padrastro caminaron al patio trasero y, efectivamente, allí estaba mi estrella, tirada en el concreto. Pero eso no era todo. Y mi cuerda para saltar rosa estaba al lado, la cual no había podido encontrar durante meses. No puedo hablar y mi prima sigue parloteando más y más cosas. ¿Y sabes qué más? Rebeca dijo que nos tocó una canción de las Spice Girls y nos preguntó de dónde eran, y por supuesto dijimos que eran de Inglaterra. Y luego nos preguntó sobre la hermosa princesa que se fue para estar con Jesús, y dijimos que su nombre era Diana. Mi mandíbula cae, porque es casi como si ella creyera que esto sucedió. Pero yo sé que no fue así. Mi mamá de repente me agarra del brazo,
Y sé que estoy en serios problemas. Estoy casi llorando, pero ella me susurra al oído. Cariño, te creo. Revisé la casa alrededor de las 4 de la mañana porque tuve un mal presentimiento y vi tu estrella en la mesa de café. También vi las cajas en el bote de basura, así que creo que alguien está jugando una gran broma. Además, no conozco a ninguna Rebeca o Alicia que conduzcan una camioneta negra, así que cálmate, no estás en problemas. Solo, por favor, nunca vuelvas a salir por la noche sin uno de nosotros. Asiento y vuelvo a entrar. Lamentablemente, esto no termina aquí, porque esa tarde vemos una camioneta negra que sube y baja por nuestra calle y se detiene en nuestro buzón. 2 veces mi prima señala a Rebeca, una mujer blanca de mediana edad con cabello negro azabache, y a Alicia, una joven de 20 y tantos años con cabello rizado y un aro en la nariz. Nos saludan con la mano y luego lanzan un CD de las Spice Girls por la ventana y hacia nuestro camino de entrada. Después de ese día, nunca las volvimos a ver, pero hasta el día de hoy mi prima sigue sosteniendo su historia. Incluso recuerda la canción que Rebeca tocó, que fue Say You'll Be There, y que el auto olía a cigarrillos. Pero ahora le creo. Creo que algo sucedió esa noche. Creo que mi prima fue a algún lugar con alguien o con varias personas. Pero ¿quién o qué era lo que se parecía a mí y pudo atraerla fuera de la casa? ¿Y quiénes eran Rebeca y Alicia? ¿Eran ángeles que la cuidaban o algo mucho más oscuro? ¿Acaso todos nosotros saltamos a diferentes líneas de tiempo y todo se mezcló en un gran glitch? ¿Y qué pasa con mi tío? ¿Fue esto una advertencia de este extraño enredo? Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Pero al menos disfrutamos el resto del fin de semana, especialmente esa parrillada. Hace varios años, a mediados del verano, mi amigo Matías y yo decidimos que queríamos salir a hacer un poco de exploración urbana. No habíamos hecho mucho ese verano, ya que hacía más calor que el infierno, pero ese día el calor finalmente había cedido un poco, así que queríamos levantarnos y salir al menos por un rato. Ambos teníamos 16 años y teníamos mucha energía reprimida, así que queríamos liberar toda la energía que pudiéramos. Para soltar esa energía, decidimos que ir en bicicleta a una fábrica abandonada sería divertido. Podríamos revisar la maquinaria, romper una ventana o 2. Éramos jóvenes y estúpidos, y sé que no deberíamos haber hecho eso, y simplemente pasar el rato por un rato. La fábrica que queríamos visitar había estado cerrada durante aproximadamente una década, y había permanecido completamente inactiva desde que se cerró, salvo por otras personas que querían explorarla. Fuimos en bicicleta hasta donde estaba y de inmediato nos sorprendió lo deteriorado que estaba el edificio. No habíamos estado allí antes, solo sabíamos dónde estaba, y las paredes estaban muy dañadas. Todas las ventanas ya estaban rotas y había grafitis por todo el frente. Al menos fue fácil entrar al edificio. Todas las puertas laterales estaban destrozadas, así que no hubo realmente ningún desafío para entrar. Cuando entramos, el aire se sentía rancio y sofocante, como una fábrica abandonada que no tenía ventilación funcionando durante aproximadamente una década, porque eso es lo que era. Ambos estábamos un poco nerviosos al principio, preguntándonos si habría alguien en ese edificio o algo. No sé por qué esa fue nuestra primera idea, salvo porque éramos solo unos niños tontos. Matías gritó preguntando si había alguien más allí, a lo que nadie respondió, lo cual no fue sorpresa. Deambulamos por el pasillo principal solo para ver qué podíamos encontrar, pero realmente no había mucho. No te aburriré con los detalles de nuestra aventura por los espacios vacíos, porque realmente no sucedió mucho. No fue hasta que empezamos a recorrer las partes administrativas del edificio que encontramos de lo que trata esta historia. Estábamos recorriendo las oficinas, revisando qué muebles aún estaban allí, cuando llegamos a una que era de un tamaño decente, probablemente estilo gerencial. Yo estaba revisando uno de los escritorios, mirando en los cajones y demás, cuando abrí uno y escuché un sonido sordo. Eché un vistazo al cajón, pero no vi nada en el fondo. Hice un comentario de que no había nada allí que se hubiera caído, y luego Matías respondió diciendo que podría haber algo detrás del cajón. Levanté el cajón y lo saqué de la guía, y efectivamente tenía razón. En el suelo había lo que parecía ser una pequeña funda de cámara, como si estuviera detrás del escritorio y hubiera caído al suelo. La alcancé y la desabroché, y honestamente no estaba seguro de lo que estaba viendo.
En la funda había algunas fotografías, 5 para ser exactos. Matías y yo las miramos y después de unos momentos de tratar de entender lo que estaba viendo, comencé a sentirme enfermo. Las fotos eran, y no hay una forma más suave de decirlo, de un asesinato o de personas celebrando a alguien que fue asesinado. Había un par de fotos del cadáver de una persona que, nuevamente, no hay otra forma de decirlo, estaba mutilada. Y luego, el resto de las fotos mostraban a un grupo de 3 hombres que parecían estar cubiertos de sangre, de pie alrededor del cuerpo, con los pulgares hacia arriba y sonrisas espeluznantes en sus caras. Parecían locos, como si estuvieran completamente fuera de sus cabales, lo cual tendrías que estar si te estás tomando fotos con un cadáver y cubierto de sangre. Le pregunté a Matías si estaba viendo lo que pensaba que estaba viendo, y él confirmó lo que era. Volvimos a mirar las fotos, viendo si tal vez habían puesto sus nombres en la parte de atrás o algo, pero no había ninguna información en ellas, ni en la funda. Después de unos momentos de silencio en los que solo pensábamos en lo perturbadoras que eran las fotos, pregunté qué debíamos hacer, y Matías dijo que deberíamos simplemente volver a ponerlas en el escritorio y olvidarnos de que existían. Estuve de acuerdo. Luego cerré la funda, la arrojé de nuevo en el escritorio y decidimos que ya era suficiente para ambos. Decidimos terminar nuestra aventura y volver a casa. Esas imágenes, honestamente, me han perseguido durante mucho tiempo, y desafortunadamente, a veces aparecen de repente en mi mente. ¿Acaso encontramos el alijo secreto de fotos de alguien que tomó después de asesinar a alguien? ¿Como algún tipo de trofeo asqueroso? Por supuesto, existe la posibilidad de que no fueran reales, pero parecían muy reales. Y entonces, ¿por qué alguien guardaría fotos falsas de una escena de asesinato como esa? Nunca volvimos y nunca las denunciamos. Y desafortunadamente, la fábrica fue demolida poco después de esto. Así que seguramente alguien más tuvo que haberlas encontrado, ¿verdad? De cualquier manera trato de no pensar demasiado en esto y prefiero simplemente olvidarlo. Cuando tenía alrededor de 16 años, mis 2 primos y yo estábamos quedándonos en casa de mi abuela durante nuestras vacaciones de verano. Mi primo Dan tenía unos 14 años, y estaba realmente interesado en los fantasmas y en hablar sobre cómo una vez vio algo colgando del Puente Negro por la noche. Este Puente Negro es un puente de tren abandonado que está realmente alto sobre un arroyo. Había alguna historia de fondo sobre alguien que se había ahorcado allí alguna vez. Las palabras muerte sangrienta también estaban pintadas con aerosol en la parte inferior del puente, en un lugar que era difícil de ver. Era probable que algunos adolescentes se hubieran divertido mucho tiempo antes que nosotros. De todos modos, siempre pensamos que era una historia interesante, y en una noche oscura y brumosa, reunimos el valor para ir a explorar el puente espeluznante. La capa de nubes lo hacía más oscuro, por lo que era particularmente aterrador con la forma en que las sombras de nuestras linternas eran tan nítidas y animadas. Después de un tiempo susurrando sobre la víctima ahogada y el hombre colgado, comenzamos a asustarnos hasta el punto de que ambos estuvimos de acuerdo en que deberíamos regresar a la casa. Mientras volvíamos con el presunto puente encantado a nuestras espaldas, decidimos echar un vistazo rápido hacia atrás para ver si nos estaba siguiendo un fantasma. La linterna captó un reflejo de ojos en la oscuridad desde donde veníamos. Mirándolo ahora, probablemente era un mapache. Obviamente, esa no fue nuestra reacción en ese momento, ya que corrimos a toda velocidad de regreso a la casa de mi abuela. Dan sugirió que hiciéramos una tabla Ouija para ver si podíamos hablar con el fantasma. La dibujamos en una hoja grande de papel y usamos un vaso de chupito para guiar las respuestas a nuestras preguntas. Susurrábamos para asegurarnos de no despertar a nadie mientras él me explicaba las reglas y repetía cuidadosamente que nunca debes jugar con una tabla Ouija si no crees en ella, y que nunca debes cuestionarla, como si fuera algún tipo de insulto a los muertos o demonios o algo así. Supongo que esa era una de las reglas que le enseñó quien quiera que le hubiera hablado sobre esto. También dijo que, si algo salía mal, necesitaríamos destruir la tabla Ouija lo antes posible. No sabía si estas eran reglas reales para jugarla, ya que nunca me había interesado lo suficiente como para aprender sobre eso. Es importante mencionar que estábamos jugando en la cocina con visibilidad del salón.
No teníamos que mirar para saber que nuestro otro primo, Bryson, estaba en el sofá roncando ruidosamente, especialmente para un niño de 8 años. Era básicamente el medio de la noche, tal vez alrededor de las 2 de la madrugada. También debería mencionar que todas las sillas estaban sacadas alrededor de la mesa, aunque solo éramos 2 jugando. Verás por qué menciono esto en breve. Al principio comenzamos a hacer preguntas como, ¿hay alguien allí? ¿Y hablarás con nosotros? Y antes de mucho tiempo, el vaso de chupito comenzó a moverse bajo nuestros dedos suavemente combinados. No podía decir si él lo estaba moviendo, y de hecho, me preguntó si yo lo estaba moviendo. Pensé que podría haberme preguntado para hacerme pensar que era totalmente legítimo. Al principio las respuestas eran un poco raras y no tenían mucho sentido, pero después de un tiempo las respuestas comenzaron a llegar con sí y no, por supuesto. Esas eran respuestas comunes. Pensé en jugarle una broma y simplemente desobedecer la regla sobre preguntar si el juego es real o falso, solo para ver su reacción. Con un susurro lo pregunté y los ojos de Dan se abrieron mucho con una expresión de sorpresa en su rostro. El vaso de chupito comenzó a moverse más y más rápido, y al principio pensé que él lo estaba haciendo en respuesta a lo que había preguntado. Sin embargo, de repente, mi primo de 8 años, que dormía en la otra habitación y no podía haber escuchado nuestros susurros, se sentó de repente de una manera espeluznante y antinatural, exactamente como una escena de posesión en una película. Me dio escalofríos. Sus ojos seguían cerrados y respondió a mi pregunta a la tabla Ouija con una voz fuerte y extraña. Estamos sentados aquí ahora, podemos jugar el juego ahora. Creo que ambos sentimos que se nos erizaba el cabello mientras Dan, con los ojos muy abiertos, agarraba nuestra improvisada tabla Ouija y corría hacia el porche, rasgándola mientras avanzaba. Ambos salimos también, demasiado conmocionados para investigar más. Él estaba inclinado con las manos en las rodillas y me miró diciendo, por eso nunca debes cuestionarlo. Estaba bastante serio, mirando hacia atrás. Puedo especular que tal vez fue solo una coincidencia salvaje que Bryson se pusiera a caminar dormido en ese momento exacto, se sentara tan rápido de esa manera y pronunciara una frase que resultó ser la respuesta perfecta y aterradora a mi pregunta prohibida, la cual no debería haber podido escuchar. Además, no parece algo que un niño de 8 años podría haber inventado en ese momento, especialmente cuando estaba roncando, y no había forma de que pudiera escucharnos. No importa cómo lo vea, fue un momento realmente espeluznante que nunca olvidaré. ¿Había realmente fantasmas o algo sentados en las sillas diciéndonos que ahora estaban listos para jugar con nosotros? No hace falta decir que no volvimos a usar tablas Ouija en esa casa nunca más. Escuela y universidad. Cuando conseguí mi primer trabajo de verdad, cualquier cosa para salir de la casa y alejarme de mis padres y mi hermana pequeña, ya sabes esa sensación. Es ese momento en tu vida cuando sientes que tu independencia está llegando. El trabajo no pagaba mucho, solo unos pocos $, por hora, pero no estaba mal para un chico en los años 70. Este trabajo requería que patrullara un tramo de 30 metros de la interestatal y unos 32 kilómetros de caminos secundarios, removiendo los cadáveres de animales muertos en la carretera. Vivía en el sur, y aquí se pone tremendamente caluroso en verano, lo que hace que cualquier trabajo al aire libre sea opresivo. Y ese calor se mete en todo, especialmente en los cadáveres, las moscas, las hormigas, los insectos, las zarigüeyas, los zorros y los buitres. En resumen, quieres llegar lo antes posible después de la muerte, limpiar todo y seguir adelante. Me dieron una camioneta antigua con una transmisión de 3 velocidades en la columna, y sin radio, un casco, un chaleco reflectante y varias máscaras. En la cama de la camioneta había un tambor de 55 galones, en el que guardaba una pala, una azada, un rastrillo y varios cubos. Incluso tenía una de esas palas grandes y anchas que la gente del norte usa para quitar la nieve. Al final del día, tenías que vaciar la parte trasera de la camioneta y revivir los horrores del día de nuevo, y luego lavar la cama de la camioneta para el día siguiente. Este trabajo hacía difícil comer las cenas de espagueti casero de tu madre, sin importar cuánto intentaras sacar los recuerdos del día de tu mente. En el verano hay muchos turistas en la carretera. Más tráfico equivale a más animales muertos.
La mayoría de los vehículos en ese entonces no tenían aire acondicionado, así que tenías la ventana abajo tratando de conseguir la mayor cantidad de aire posible. Si no llegabas a la escena lo suficientemente pronto, podías olerlo a cierta distancia. Oh, vaya si podías olerlo. Recuerdo que esa semana en particular había sido realmente mala. Había recogido 6 ciervos, 4 zarigüeyas, 5 zorros e incluso un armadillo. No recuerdo cuántos perros, gatos, mapaches o ardillas. Recuerdo que era un viernes por la tarde porque quería terminar y llegar al fin de semana. Estaba en uno de los caminos secundarios cuando olí algo realmente mal. No había conducido mucho cuando lo vi. El cadáver estaba mayormente en la carretera, con solo parte de él en el arcén. Había sido atropellado más de una vez, creo. A veces hay personas que apuntan a cosas como esa. Me detuve en el arcén, encendí mis luces intermitentes, me puse el casco, el chaleco y la máscara, y saqué la pala de nieve de la parte trasera. Al acercarme vi algo que nunca olvidaré. Me hizo sentir náuseas. Corrí hacia el arcén de la carretera y apenas logré quitarme la máscara antes de vomitar. Vi la mitad inferior de una mandíbula. Estaba parcialmente en la carretera y parcialmente en el arcén. Y en esa mandíbula había dientes. Y en esos dientes había empastes. Fui al campamento de verano varias veces cuando era un Boy Scout. Generalmente era bastante divertido, especialmente las partes del día en las que podíamos hacer lo que quisiéramos. A nadie realmente le importaba ganar nuevas insignias de mérito, a menos que fuera por algo genial como el wakeboard. Todo lo que nos importaba realmente era jugar en el bosque y nadar en los manantiales para combatir el calor. Era un buen momento para estar lejos de casa y de nuestros padres durante una semana, y lo único que le faltaba a un Boy Scout era una chica a la que cortejar. Al principio, pensé que iría al campamento de verano todos los años si pudiera. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando tenía 14 años. Después de este viaje dejé mi tropa y nunca volví a acampar. Fue el 4.º día del campamento de verano, justo en medio de todo. En cuanto a responsabilidades, fue un día ligero para mí y mis amigos. Éramos 4 en total. Correteamos por el área común principal del campamento. Usamos nuestras mesadas para comprarnos un cuchillo de recuerdo cada uno en la tienda general. Bebimos algunos yoo-hoos y lanzamos hachas con el encargado de armas entre sus clases. Eventualmente, 2 de nosotros decidimos que estábamos cansados y sudorosos, y solo queríamos sentarnos en nuestras tiendas hasta la hora de la cena. Pero mi amigo más cercano, Joshua, y yo queríamos seguir. Había una red de senderos que serpenteaban alrededor de los diversos campamentos. Ya habíamos tomado el sendero hacia los manantiales, así que Josh y yo queríamos explorar un poco más. Éramos 2, así que ambos teníamos cantimploras llenas de agua y bocadillos en los bolsillos, junto con cuchillos y cuerda, un mapa y una brújula, y yo tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios, así que pensamos que estábamos preparados para lo que pudiéramos encontrar allí afuera. Tampoco planeábamos ir muy lejos, ya que teníamos que regresar en poco menos de 3 horas para la cena. Salimos del campamento de nuestra tropa con mucha luz del día por delante, y nos adentramos en una zona de bosque infestada de mosquitos. El dosel nos daba bastante sombra. El aire era húmedo y sofocante. Queríamos ver cómo era allí, pero todo lo que descubrimos fue que los árboles eran un poco más altos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a conversar sobre el sonido de los insectos de la tarde. El tipo de unión que esperarías que ocurriera entre 2 chicos de 14 años en el bosque. Hablamos principalmente sobre chicas, y sobre las que pensábamos que eran feas, cosas así. Nada de eso era muy decente, lo admito. Bromeando propusimos que era posible que fuéramos lo suficientemente lejos como para llegar a la sección de Girl Scouts del campamento, que existía, pero estaba bien separada de la de los chicos. Fue entonces cuando nuestro entorno comenzó a cambiar inexplicablemente. De repente, había una brisa que alejaba la cálida manta de aire húmedo e inmóvil y la reemplazaba con un viento fresco y seco. Al principio, esto fue un gran alivio para Josh y para mí, que habíamos estado sudando profusamente durante horas, incluso a la sombra. También parecía ahuyentar a todos los mosquitos y moscas, lo cual era un bono bienvenido. Pero solo unos momentos después el bosque se oscureció rápidamente y el cielo sobre nosotros, entre las ramas del dosel, pasó de un azul vibrante a un gris pálido. «Hey, Josh»,
Dije preocupado. Creo que está a punto de llover. No me digas, respondió. Más bien parece que nos vamos a encontrar con una tormenta. ¿Deberíamos regresar?, sugerí. No, respondió Joshua con confianza mirando su brújula. El sendero en el que estamos da la vuelta y regresa al campamento. Ahora mismo estamos yendo hacia el norte, lo que significa que estamos justo en el medio. Mejor seguimos adelante. Bueno, de acuerdo entonces, dije. Josh parecía bastante seguro de sus habilidades de navegación, así que lo dejé tomar la decisión de seguir adelante. Sin embargo, la amenaza de empaparnos hasta los huesos enfrió el ánimo y, por lo tanto, hubo una pausa en la conversación. Continuamos caminando, escuchando por si venía algún trueno y esperando sentir la primera gota de lluvia caer sobre nuestras cabezas. Excepto que nunca llegó. La oscuridad que descendió sobre nosotros solo aumentó, pero la lluvia nunca cayó. «Hey Josh», dije de nuevo más preocupado esta vez. «¿Puedes mirar la hora, amigo? Creo que nos hemos perdido la cena». Josh miró su reloj. «No puede ser, amigo. Solo hemos estado caminando durante...» Y de repente, Joshua se quedó en silencio y se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», pregunté. «Mi reloj está muerto», dijo gravemente. «¿Cómo es posible? Pensé que habías cambiado la batería antes de ir al campamento». Joshua me hizo callar y comenzó a mirar a su alrededor. «¿Escuchas eso?», susurró. Escuché, pero no oí nada. De hecho, escuché tanto silencio que me llenó de miedo. Estaba totalmente en silencio. No se oía nada en el bosque a nuestro alrededor. Era un silencio antinatural, sin cigarras ni siquiera moscas. Durante un minuto aguzé mis oídos más y más en el bosque, y solo escuché silencio. Hasta que finalmente escuché un canto angelical, pero era tan suave y silencioso que casi no se podía oír, pero inconfundiblemente la voz de una mujer hermosa. Solo por la forma en que Josh me miró en ese momento, con los ojos muy abiertos y sonriendo, supe que él también lo había escuchado. «Oh, son las Girl Scouts», exclamó. Y antes de que pudiera siquiera responder se lanzó al bosque para seguir los sonidos. «Espera, Josh, detente». Empecé a seguirlo, pero para cuando había dado 10 pasos fuera del sendero, me di cuenta de que no podía verlo suficientemente bien como para seguir avanzando. Era como si el cielo hubiera caído. La oscuridad, como la de la medianoche, había apagado la luz del día en apenas un momento. Un profundo sentido de temor llenó mi cuerpo, diciéndome que regresara. Retrocedí los 10 pasos que había dado sin siquiera darme la vuelta, hasta que sentí la planicie del sendero bajo mi zapato nuevamente. En este punto, todo lo que podía oír era mi propia respiración y los latidos de mi corazón, y el canto, quienquiera que estuviera en el bosque, creciendo más fuerte y acercándose a mí. Pero algo estaba mal. El sonido ya no venía de una sola dirección. De alguna manera estaba rodeándome por completo, cerrándose sobre mí. Era demasiado fuerte para soportarlo y sentí que estaba ejerciendo presión física sobre mi cuerpo. Traté de taparme los oídos, pero era inútil. Todo se convirtió en un único grito agudo. Finalmente escuché un grito. Era un grito de niño. Cortó la cacofonía y devolvió mi entorno al silencio total, excepto por el eco de un grito de ayuda. «Josh», grité en el bosque. «¡Regresa!». No hubo respuesta. Un momento después escuché un crujido en el sendero, desde la dirección de la que acabábamos de venir. Esperaba ver a Joshua, pero no lo vi. No había una figura humana en la curva más cercana del sendero, la forma de una mujer alta, pero compuesta de ninguna carne o hueso. Solo luz ominosa. Al observar lo que fuera que era este espíritu, de repente se lanzó hacia mí. Lo que hice después fue puro instinto. Abandoné a Josh y corrí ciegamente por el sendero tan rápido como mi cuerpo me lo permitió. No me detuve hasta que volví a salir al campamento, cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, vi que todo era diferente. El sol brillaba, el bosque estaba vivo con pájaros e insectos. Todos mis amigos venían a ver qué me pasaba, por qué estaba tan alterado y en pánico. No pude decir una palabra durante horas. Cuando finalmente pude contarle a los líderes de los Scouts lo que había sucedido, no me creyeron. Enviaron un equipo de búsqueda por Josh. No pudieron encontrar ni un rastro de él. Ni siquiera la policía pudo localizarlo. Simplemente desapareció. La sospecha eventualmente recayó en mí,
porque la historia que conté era tan increíble. Para evitar que me llevaran a un manicomio, terminé cambiando mi declaración oficial, diciendo que lo perdí de vista cuando ambos fuimos a orinar en árboles separados, y luego me di la vuelta por solo 1 minuto, y luego él había desaparecido. Y en mi preocupación y pánico, pensé que vi algo que no estaba allí. Pero todo son mentiras, porque yo sé lo que pasó. Pero en los años que han pasado desde entonces, ni una sola persona me ha creído. Hace unos meses, durante las vacaciones de primavera, envié una historia a RepChar que ocurrió entre una amiga mía llamada Allison y su exnovio creepy, Josh. Ahora hay una segunda parte de esta historia. Eran alrededor de las 5 de la mañana en el lugar habitual de reunión de nuestro grupo de amigos. Josh apareció de repente y convenció a Allison de que se fuera a casa con él, en lugar de dormir en su coche para que se le pasara el alcohol. Y, como era de esperarse, esto fue un engaño para básicamente secuestrarla y hacer quién sabe qué. Yo era el único que estaba cerca en ese momento, y por sospecha, lo seguí en mi coche y logré detener lo que fuera que estaba por suceder. Muchos de los comentarios en ese video dijeron, con razón, que si yo fuera su amigo, nunca debería haber dejado que se subiera al coche con él. Y eso es cierto. Algunas personas incluso dijeron que de alguna manera yo era un creep por albergar sentimientos y tratar de ser algún tipo de caballero blanco. Pero en toda honestidad, solo quiero cuidar a las personas que me importan. Desafortunadamente, lo que sucedió en esas vacaciones de primavera fue solo un preludio. Lo que ha ocurrido esta última semana durante el verano, casi es agosto en el momento de escribir esto, y Allison ha estado de regreso en la ciudad desde junio. Nadie había visto a Josh, su exnovio pegajoso y mentalmente inestable, desde todo el asunto del intento de secuestro. El dueño del establecimiento que frecuentamos nos dejó claro a todos que Josh tenía prohibido entrar en el lugar, lo que ayudó a que Allison se sintiera un poco más segura. Sin embargo, cuando alguien está seriamente obsesionado y esa obsesión se combina con el abuso de drogas, a veces encontrarán la manera de empujar los límites y eventualmente cruzarlos. Este es el caso con Josh. Nadie lo mencionó en todo el verano hasta hace poco, cuando su nombre comenzó a circular en susurros, como un fantasma. Algunos amigos estaban seguros de haberlo visto merodeando en las sombras del estacionamiento. Pero cuando salían a mirar nuevamente, no había nadie allí. Tenía la sensación de que algo estaba pasando, pero no confiaba completamente en mi instinto. Hace unas noches, un grupo de nosotros estábamos pasando el rato después de horas en el bar, éramos 4 o 5 en total, incluyendo al dueño. Me quedé sin cigarrillos, pero recordé que tenía otro paquete en mi coche, así que salí a buscarlos. Como era costumbre después de horas, la puerta se cerró con llave detrás de mí hasta que regresara. Eran poco más de las 3 de la mañana. Reconocí cada coche en el estacionamiento como los de mis amigos, así que estaba bastante seguro de que todo estaba seguro. Llegué a mi coche y abrí la puerta para alcanzar el paquete de cigarrillos en el portavasos, pero justo cuando me incliné, sentí que alguien me empujaba. Rápidamente salí de mi coche y miré hacia atrás para ver quién era. Y para mi asombro era Josh, luciendo más demacrado y drogado que nunca. Estaba en mi cara y me tenía acorralado en el hueco de la puerta del coche. «¡Hey, imbécil, ha pasado un tiempo, ¿no?», gritó. «Estabas ahí dentro con Allison, supongo, poniéndote cómodo con ella, ¿eh?», señaló el bar que también era donde Allison había estacionado. «Oh, déjame adivinar. ¿Te la estás tirando en el estacionamiento? ¿Viniste a buscar condones?». Podía notar que Josh estaba bajo los efectos de algo por lo rápido que hablaba, lo que solo significaba que estaba más inestable de lo habitual. «No, hombre, para nada». Levanté las manos en señal de rendición. «Solo vengo a buscar unos cigarrillos, mira». Entonces le mostré el paquete en mis manos. De inmediato lo golpeó y lo mandó al zanjón cercano. «No me mientas, Spencer», siseó. «Sé que has estado tratando de meterte en sus pantalones durante meses. Lograste que todos se pusieran de tu lado contra mí. No es eso en absoluto, hombre. Te juro que tengo novia ahora». «Lo sabía». Josh gritaba tan fuerte que me escupía en la cara. «Ella me dejó por ti». Me hundí hacia atrás hasta quedar medio dentro de mi coche. Estaba acorralado y se me acababan las formas de hablarme fuera de la situación, si es que era posible. Desafortunadamente estaba borracho y no tenía tacto,
así que lo empujé para poder tener al menos unos pocos metros entre los dos. Entiende de una vez, hombre. Ella simplemente no está interesada en ti. Ni siquiera creo que le gusten los hombres. Sabía que eso probablemente lo enfurecería, y así fue. Gritó algo ininteligible y se lanzó hacia mí, pero logré saltar de nuevo dentro de mi coche y cerrar la puerta antes de que pudiera alcanzarme. En ese momento, gritó de dolor y me di cuenta de que su dedo se había quedado atrapado en la puerta. Lo abrió para liberarse, pero inmediatamente la cerré de nuevo con ambas manos y cerré la puerta con seguro. Con su dolor y rabia, Josh empezó a golpear la ventana y amenazarme a través del cristal. Así que saqué mi teléfono y llamé al dueño del bar. «Tenemos una situación con Josh», dije con toda seriedad. «Por favor, dime que estás bromeando», respondió. «No, no lo estoy, está literalmente en el estacionamiento ahora mismo y actuando como un loco». El dueño suspiró rápidamente y maldijo. «Ella acaba de ir a su coche». «No puede ser», murmuré incrédulo mientras veía a Josh de repente correr hacia la parte trasera del bar. Salí corriendo del coche y corrí hacia él, tratando de alcanzarlo antes de que llegara Allison, que acababa de dar la vuelta a la esquina. La expresión en su rostro lo decía todo. Tan pronto como vio a Josh corriendo hacia ella, se dio la vuelta inmediatamente. Desafortunadamente no pude alcanzarlo. Tenía una ventaja y un montón de cocaína en su sistema para acelerarlo, pero afortunadamente, para cuando llegué a la puerta trasera, él ya estaba allí golpeándola para entrar. Su dedo estaba abierto y dejando sangre por todas partes, y apenas se daba cuenta de mi presencia. «Allison», seguía gritando. «Por favor, solo sal para que podamos hablar». Por supuesto sabía que Allison podía escuchar los golpes psicóticos en la puerta de metal. Dudaba seriamente que solo quisiera hablar. Estaba bastante aturdido por toda la situación, así que por un momento, todo lo que hice fue observar esta lamentable y aterradora muestra de desesperación. Honestamente no sabía qué podía hacer, pero entonces no tuve que hacer mucho. De repente la puerta se desbloqueó y se abrió de golpe, golpeando a Josh en la cara. Se tambaleó hacia atrás, gimiendo de dolor y sosteniéndose la nariz mientras el dueño salía a empujarlo y a echarlo. «Lárgate de aquí, hombre, estás vetado. Si vuelves, llamaré a la policía». Detrás del dueño, un amigo mío estaba adentro, haciéndome señas para que entrara. Lo seguí en silencio y entré. Lo último que vi fue a Josh alejándose lentamente con la nariz ensangrentada antes de que se cerrara la puerta. No puedo culpar a Allison por estar bastante asustada por todo el asunto. Quiero decir, imagina que sales para dormir en tu coche y lo primero que ves es a una persona loca que está obsesionada contigo corriendo hacia ti. Con el tiempo, los avistamientos de Josh no han parado. Cada vez es alguien caminando solo por el estacionamiento cuando está oscuro y tarde, y él siempre está merodeando justo fuera de vista, escapando en cuanto lo notan. Mis amigos ya no dejan que Allison salga a su coche sola, y ha estado pasando más tiempo en casa. Creo que esto honestamente se está volviendo ridículo. Es hora de presentar cargos por acoso o una orden de restricción, o tal vez es hora de que todos seamos 100% reales y simplemente lo aplastemos cuando cruce la línea, porque claramente un dedo aplastado y una nariz rota no fueron suficiente advertencia. Pero no lo sé. Supongo que solo estoy hablando. Cuando estaba en la escuela secundaria, estaba desesperada por tener amigos. Trataba de hablar con cualquiera que me dejara sentarme con ellos, pero nadie parecía gustarle lo suficiente como para mantenerme cerca, o simplemente eran crueles conmigo. Por eso, cuando las dos chicas más bonitas y populares de la escuela, Martina y Carolina, me invitaron a una fiesta de pijamas con ellas, estaba emocionada. Intenté sentarme con ellas en el almuerzo algunas veces antes, pero siempre me decían que me fuera porque estaban ocupadas hablando de algo que no era de mi incumbencia. Pero luego, en el último día de clases un año, ambas se acercaron a mí mientras estaba sentada sola, y me dijeron que realmente querían pasar tiempo conmigo durante el verano, pero que no querían que otras personas nos vieran juntas mientras aún estábamos en la escuela. Incluso como una ingenua y solitaria estudiante de secundaria, sabía que esa era una invitación muy deshonesta, pero la acepté con entusiasmo de todos modos. Tomaría lo que pudiera, y ellas lo sabían. Por supuesto, mi mamá estaba feliz de que finalmente comenzara a pasar tiempo con otros niños, y me dio permiso con gusto para ir.
especialmente cuando dije que la mamá de Martina nos ofrecería la cena a las 3. Cuando llegué, eran alrededor de las 8 de la noche, y ya estaba vestida con mi pijama, pero Carolina y Martina aún estaban completamente vestidas. Cuando pregunté si todavía íbamos a cenar juntas, Martina dijo que acababan de terminar de comer justo antes de que yo llegara. Luego Carolina dijo que yo no necesitaba comer tanto de todos modos. Ya me estaban menospreciando, pero quería ser su amiga tan desesperadamente que les dejé hacerlo. Después de saludar a la mamá de Martina, que ya estaba borracha de vino y lista para que dejáramos de ser su problema, todas subimos a la habitación de Martina. Era un dormitorio estilo Jack y Jill con su propio baño y otra habitación al otro lado. Le pregunté a Martina quién estaba en la otra habitación, pero me regañó y dijo que era su hermana mayor y que no fuera tan entrometida. Me disculpé profusamente, pero solo me dijeron que me callara porque mi voz era molesta. Martina tenía muchas cosas geniales en su habitación, desde pósters de Taylor Swift hasta maquillaje caro y animales de peluche gigantes. Todo tipo de cosas que mi mamá no podía permitirse comprarme. Pero por mucho que quisiera preguntarle sobre ello, sabía que no le gustaría, así que solo miré al suelo. Comenzamos a jugar a verdad o reto, que Carolina y Martina usaron para sacar todo tipo de información sobre mí, incluyendo quién me gustaba y cuánto dinero ganaban mis padres. Les conté todo con honestidad, solo para que se rieran en mi cara cada vez que les pedía que dijeran la verdad sobre algo. Inventaban un montón de cosas ridículas que sabía que eran mentiras, pero por supuesto, no iba a confrontarlas por eso. Finalmente, me cansé de tener que contarles todos mis secretos, así que les dije que me atrevieran a hacer algo. Tan pronto como dije eso, Carolina y Martina se miraron con las sonrisas más malvadas, como si hubieran estado esperando que dijera eso todo el tiempo. Entonces, Martina me desafió a ir al baño y jugar al juego de Bloody Mary. No sabía lo que era en ese momento, y cuando lo admití, ambas gritaron incrédulas de que no supiera quién era Bloody Mary. Me lo explicaron y dijeron que tenía que hacerlo o tendría que irme de la fiesta de pijamas. Quería quedarme, así que entré al baño. Martina y Carolina encendieron una vela frente al espejo, luego apagaron las luces y cerraron la puerta. Tienes que decirlo en voz alta y clara. Me molestó Martina desde el otro lado. Si no lo haces, lo sabremos. Estaba temblando, no tenía idea de lo que sucedería. ¿Era esta Bloody Mary alguien que realmente podía ser invocada? ¿Realmente me mataría si venía? Realmente no lo sabía, pero lo único que me empujaba a seguir adelante era la necesidad de ser aceptada y la creencia de que cosas como los fantasmas no existían. Me miré en el espejo, luego tomé una respiración profunda y dije Bloody Mary 3 veces lentamente. Por un momento no pasó nada. Miré detrás de mi reflejo y no había nada, hasta que vi a una mujer arrastrándose fuera de la bañera detrás de mí. Grité y me di la vuelta, y me di cuenta de que era real. Había una mujer ensangrentada de verdad sentada en la ducha. Su piel era gris, como si estuviera muerta, y su ropa estaba hecha jirones, pero tenía los ojos abiertos y me estaba mirando directamente. Poco a poco, la mujer salió de la bañera y comenzó a caminar hacia mí. Estaba tan petrificada que no podía moverme. Quería hacerlo, pero era como si mis piernas se hubieran convertido en piedra. Con cada paso que daba, dejaba un rastro de sangre. Pronto estaba justo enfrente de mí. Grité de nuevo, pero ella me agarró por el cuello y me levantó hasta ponerme de puntillas. Abrió la boca y reveló una mandíbula abierta llena de sangre y oscuridad, acercándose a mi cuello como si fuera a morderlo. No pude mantener el control de mí misma, así que en ese momento me oriné en los pantalones. Pero luego, en el último segundo, la puerta se abrió de golpe y se encendieron las luces. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Martina. «¿Por qué estás gritando?». Apenas podía pronunciar una palabra a través de mis dientes castañeando, pero logré decir lo que pude. «Bloody Mary estaba aquí», dije. Estaba justo enfrente de mí, la vi y era real. Me agarró y todo, y trató de matarme. «¿Qué?», dijeron Carolina y Martina al mismo tiempo. Miraron por todo el baño, pero, por supuesto, ella ya no estaba. «Deja de actuar como una loca», dijo Carolina. «Solo estás rogando por atención. Honestamente es un poco vergonzoso». Martina se rió y estuvo de acuerdo. «Espera, ¿te orinaste? Eso es asqueroso, oh Dios mío. Así que sí, en realidad creo que si vas a actuar así tendrás que irte». «¿Qué? ¿Por qué?».
Pregunté incrédula, pero antes de que me diera cuenta, Martina y Carolina me sacaron del baño y me empujaron escaleras abajo. Luego arrojaron todas mis cosas hacia mí. Me arrastré hasta la madre de Martina, llorando a mares, y le rogué que llamara a mi mamá. Basado en la mirada en sus ojos y la forma en que suspiró, creo que estuvo muy cerca de simplemente dejarme llorar hasta quedarme dormida en el suelo. Pero afortunadamente tuvo la decencia básica de llamar a mi madre para que pudiera salir de esa casa horrible. Nunca le expliqué completamente a mi madre lo que sucedió, excepto por el hecho de que fueron tan crueles que lloré. Escondí los moretones de ser empujada por las escaleras y usé suéteres de cuello alto durante las siguientes semanas para ocultar los moretones en mi cuello. Así fue como comenzó mis vacaciones de verano ese año. No hace falta decir que nunca volví a salir de la casa hasta que las clases volvieron a comenzar. En cuanto a Bloody Mary, el gaslighting de Martina y Carolina fue tan efectivo en mí que honestamente creí que existía durante más de 2 años después de eso, hasta que un día le conté esta historia a mi primer amigo de verdad en la escuela secundaria, y me explicó la verdad obvia, que solo era la hermana mayor de Martina con un disfraz convincente. Siempre soñé con tener una vida perfecta, de esas que ves en las películas, y durante un tiempo pensé que la tenía. Mi esposo, Carlos, era un hombre trabajador, amoroso y atento. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento en que nuestros ojos se cruzaron, supe que él sería la persona con la que compartiría el resto de mi vida. Nos casamos jóvenes, y aunque no teníamos mucho al principio, con el tiempo logramos construir una vida cómoda y feliz. Carlos trabajaba en una empresa de importación y exportación, un empleo que a menudo lo obligaba a viajar. Aunque me preocupaba la cantidad de tiempo que pasaba fuera de casa, siempre confié en él. Yo, por mi parte, me dedicaba a la docencia. Enseñar a niños pequeños era mi pasión, y aunque el trabajo podía ser agotador, siempre me sentía realizada al final del día. Después de algunos años de arduo trabajo, finalmente decidimos que era hora de tomarnos unas vacaciones. Fue Carlos quien sugirió Cancún, un destino que siempre había querido visitar. La idea de pasar días relajados bajo el sol con la brisa del mar y cócteles tropicales me emocionaba enormemente. Era justo lo que necesitábamos para desconectar de la rutina y volver a conectar como pareja. Llegamos a Cancún a finales de junio, justo cuando el verano estaba en pleno apogeo. El sol brillaba intensamente, y el mar era de un azul que solo había visto en postales. Nos hospedamos en un lujoso resort frente a la playa, y desde el primer momento todo parecía ser perfecto. Carlos estaba encantador, como siempre, y yo me dejé llevar por la atmósfera de relajación y romance. El primer día transcurrió sin contratiempos. Pasamos la mañana en la playa, tomamos el sol y disfrutamos de la suave arena entre los dedos. Más tarde, almorzamos en un restaurante local, donde probamos mariscos frescos y bebimos margaritas. Todo era tan perfecto que me preguntaba si estaba viviendo un sueño. Sin embargo, al segundo día, algo cambió. Carlos comenzó a comportarse de manera extraña. Se despertó temprano, mucho antes de lo habitual, y en lugar de disfrutar de un desayuno juntos como habíamos planeado, me dijo que tenía que salir a resolver unos asuntos de trabajo. Me sorprendió, pero no quise ser una esposa molesta, así que le sonreí y le dije que estaría bien. Supuse que sería algo rápido y que volvería pronto. Pero no fue así. Carlos no regresó hasta bien entrada la tarde, y cuando lo hizo, estaba distraído y distante. Le pregunté si todo estaba bien, pero él simplemente me respondió que tenía algunos problemas laborales que lo estaban preocupando. No quise presionarlo, así que dejé el tema. Al día siguiente el patrón se repitió. Carlos se fue temprano y volvió tarde. Esta vez, ni siquiera me dio una excusa convincente. Solo dijo que estaba cansado y que quería dormir. Fue en ese momento cuando empecé a preocuparme de verdad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Carlos se comportaba así en nuestras vacaciones? Empecé a preguntarme si estaba teniendo una aventura. La idea me devastó. Siempre había confiado en Carlos, pero su comportamiento era tan inusual que no podía evitar pensar lo peor. Decidí que al día siguiente lo confrontaría, pero cuando desperté él ya se había ido. Me sentía ansiosa, desesperada por respuestas. Así que decidí hacer algo que nunca antes había hecho.
Revisé su teléfono. Me sentía culpable, como si estuviera invadiendo su privacidad, pero mi necesidad de saber qué estaba pasando superaba mi moral. Lo primero que noté fueron los mensajes de texto. Carlos había estado enviando y recibiendo mensajes de un número desconocido, uno que no estaba guardado en su lista de contactos. La mayoría de los mensajes eran cortos y crípticos, llenos de emojis de mariposas, corazones y otros símbolos que parecían inocentes, pero me inquietaban. Sentí un nudo en el estómago al leerlos. Los textos no eran lo que esperaba de una relación amorosa, pero había algo profundamente perturbador en ellos, algo que no podía entender del todo. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidí investigar un poco más. Tomé una captura de pantalla de los mensajes y comencé a buscar en internet qué podrían significar esos símbolos. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Al parecer, esos emojis de mariposas y corazones, que parecían tan inocentes, eran utilizados en una red de pedofilia para comunicarse de manera codificada. Me negaba a creerlo. No podía ser cierto. Carlos no podría estar involucrado en algo así. Debía haber algún tipo de error, pero cuanto más leía, más claro se volvía. Los símbolos coincidían perfectamente con los que se usaban en esas redes. De repente, todo cobró sentido. Los viajes constantes, las largas ausencias, el comportamiento extraño. Carlos no estaba teniendo una aventura, estaba involucrado en algo mucho peor. La idea me mareó. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. En ese momento escuché la puerta de la habitación abrirse. Carlos había vuelto. Rápidamente cerré la computadora y me esforcé por mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado. No podía dejar que él supiera lo que había descubierto. Al menos no todavía. ¿Todo bien?, preguntó, notando que estaba más pálida de lo habitual. Sí, solo un poco cansada. Mentí con la mejor sonrisa que pude reunir. Carlos me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Decidí que necesitaba más pruebas antes de enfrentarlo. No quería acusarlo de algo tan atroz sin estar completamente segura. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había descubierto. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Al día siguiente, Carlos volvió a salir temprano. Esta vez lo seguí. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba haciendo. Lo vi reunirse con un hombre en una cafetería en el centro de Cancún. No pude escuchar lo que estaban diciendo, pero sus gestos eran serios, como si estuvieran discutiendo algo importante. Después de un rato se levantaron y se fueron en direcciones opuestas. Carlos caminó hacia un callejón cercano, donde entregó un pequeño paquete a otro hombre que lo esperaba. Mi corazón se aceleró. No sabía qué contenía ese paquete, pero estaba claro que no era algo bueno. Cuando Carlos finalmente regresó al hotel fingí estar dormida. No quería enfrentarlo aún, no hasta que tuviera más información. Pasé los siguientes días recopilando pruebas. Revisé su teléfono, seguí sus movimientos, tomé fotos de sus encuentros. Cada vez que veía esos malditos símbolos de mariposas y corazones, mi estómago se revolvía. Todo apuntaba a que Carlos estaba involucrado en una red de tráfico de menores. La realidad era más aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Finalmente, cuando tuve suficientes pruebas, decidí confrontarlo. No sabía cómo lo haría, pero sabía que no podía seguir viviendo con ese secreto. Una noche, cuando estábamos solos en la habitación del hotel, lo miré directamente a los ojos y le pregunté: «Carlos, ¿qué es lo que realmente estás haciendo aquí?». Su reacción fue inmediata. Se puso tenso, sus ojos se oscurecieron y su expresión cambió de sorpresa a furia. «¿Qué estás insinuando?», preguntó con una voz peligrosa. «Lo sé todo», respondí intentando mantener la calma. «Sé lo que significan esos símbolos. Sé lo que has estado haciendo». Hubo un momento de silencio en el que nos miramos fijamente. Entonces Carlos se levantó de golpe y me agarró del brazo con fuerza. «No sabes nada», espetó. «No tienes idea de en qué te estás metiendo». El miedo me paralizó. Este no era el hombre con el que me había casado. Este era un extraño, alguien capaz de cualquier cosa. «Voy a ir a la policía», amenacé, aunque no sabía si realmente tendría el valor de hacerlo. Carlos me soltó bruscamente y se echó a reír, una risa fría y desprovista de humor. «¿Crees que la policía puede hacer algo?», preguntó. «¿Crees que estás a salvo?». Retrocedí aterrorizada por la transformación que había presenciado. El hombre al que una vez amé ahora era un monstruo. Sabía que debía salir de allí.
Pero antes de que pudiera reaccionar, Carlos se acercó de nuevo, su rostro contorsionado por la ira. Si dices una palabra de esto, si intentas algo, te aseguro que lo lamentarás. Y no solo tú, Luisana. Piensa en tu familia, en tus amigos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estaba atrapada en una pesadilla, una de la que no podía despertar. Asentí lentamente, demasiado asustada para hacer otra cosa. Carlos me miró un momento más, como evaluando si realmente entendía la gravedad de su amenaza, y luego salió de la habitación dejándome sola en el hotel temblando de miedo y desesperación. Me quedé ahí, sentada en la cama, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La persona que creí conocer, la persona con la que había compartido mi vida resultaba ser alguien completamente distinto. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Todo mi mundo se había desmoronado en cuestión de días. Pasé el resto de la noche sin dormir, con la mente girando en 1000 direcciones. La idea de ir a la policía seguía rondándome, pero el miedo que Carlos había sembrado en mí me paralizaba. Pensé en mi familia, en mis amigos, en todo lo que podría perder si él cumplía con sus amenazas. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese secreto. Tenía que hacer algo, pero tenía que ser cuidadosa. Al día siguiente decidí no regresar a casa con Carlos. Le dije que necesitaba quedarme unos días más en Cancún para relajarme, y para mi sorpresa, él no puso ninguna objeción. De hecho, parecía incluso aliviado de que quisiera quedarme. Quizás pensó que había logrado intimidarme lo suficiente como para que no hiciera nada. Después de que Carlos se fue, me puse en contacto con un abogado que conocía en la Ciudad de México. Le expliqué todo, aunque omití algunos detalles por miedo a ser escuchada. Le pedí que me ayudara a recopilar la información necesaria para protegerme y para asegurarme de que, si algo me pasaba, la verdad saldría a la luz. Sabía que no podía confiar en la policía local, especialmente en un lugar como Cancún, donde las redes de tráfico a menudo tenían conexiones con las autoridades. El abogado me aconsejó que actuara con cautela y que, si decidía ir a la policía, lo hiciera en un lugar donde tuviera más garantías de seguridad, como la Ciudad de México. Me dijo que debía evitar cualquier confrontación directa con Carlos y que me mantuviera alejada de él tanto como fuera posible. Durante los siguientes días, actué con normalidad. Me obligué a salir a la playa, a sonreír, a fingir que todo estaba bien. Pero por dentro, estaba destrozada. Sabía que Carlos estaría monitoreando mis movimientos, y cualquier indicio de que estaba haciendo algo sospechoso podría ser peligroso. El día en que debía regresar a casa, tomé una decisión. No regresaría a nuestra casa en México con Carlos. En lugar de eso, le envié un mensaje diciendo que me sentía enferma y que me quedaría con una amiga en la Ciudad de México por un tiempo. Carlos me respondió con un simple, «Está bien», lo que me hizo sentir aún más inquieta. Estaba claro que ya no le importaba disimular su indiferencia hacia mí. Al llegar a la Ciudad de México, me dirigí directamente a la oficina de mi abogado. Le entregué todas las pruebas que había reunido, incluidas las capturas de pantalla de los mensajes, las fotos de los encuentros de Carlos y una grabación de la conversación en la que me había amenazado. Me sentía más segura en la Ciudad de México, pero aún temía por mi vida y la de mis seres queridos. Mi abogado me aconsejó que solicitara una orden de restricción y que me mantuviera en un lugar seguro mientras decidíamos cómo proceder. También me sugirió que hablara con una organización de derechos humanos que pudiera ayudarme a exponer la red en la que Carlos estaba involucrado. Durante las semanas siguientes viví en un estado de constante alerta. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba. Carlos me llamaba de vez en cuando, pero yo evitaba contestar. No podía soportar escuchar su voz. Sabía que en cualquier momento podría intentar encontrarme, y tenía que estar preparada para lo peor. Finalmente, con la ayuda de mi abogado y de la Organización de Derechos Humanos, presentamos una denuncia formal en la Ciudad de México. Sabía que al hacerlo estaba tomando un riesgo enorme, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras él continuaba con sus atrocidades. La denuncia desencadenó una serie de investigaciones que revelaron una red de tráfico de menores mucho más grande de lo que había imaginado. Carlos no solo estaba involucrado, era uno de los líderes clave de la operación. Usaban símbolos aparentemente inocentes como mariposas y corazones para comunicarse y organizar sus actividades, evitando así levantar sospechas. Las autoridades comenzaron a desmantelar la red, pero Carlos logró escapar.
No sé cómo lo hizo, pero una parte de mí temía que nunca lo atraparan. Mi vida se convirtió en un infierno de paranoia y miedo constante. No podía confiar en nadie, ni siquiera en las autoridades. Pasé meses escondida, moviéndome de un lugar a otro para evitar ser encontrada. Sabía que mientras Carlos estuviera libre, yo nunca estaría segura. Sin embargo, la exposición de la red trajo cierta tranquilidad. Aunque él había escapado, muchos de sus cómplices fueron arrestados y procesados, y la operación que dirigía fue prácticamente desmantelada. Nunca volví a ver a Carlos. A veces me pregunto si aún está buscándome, si está planeando su venganza. La incertidumbre es aterradora, pero lo más aterrador de todo es saber de lo que él era capaz. Lo que más me atormenta es pensar en todas las vidas que destruyó, en todos los niños que sufrieron por su culpa. He intentado seguir adelante, reconstruir mi vida de alguna manera, pero es difícil. La sombra de lo que descubrí siempre está conmigo, y el miedo nunca se va del todo. Pero lo único que puedo hacer es seguir luchando, seguir protegiendo a los que amo y esperando que, algún día, Carlos sea atrapado y pague por lo que hizo. Estas no son las vacaciones que había planeado, pero me enseñaron una lección brutal. Nunca se sabe quién es realmente la persona que duerme a tu lado.